Dios de la vida, Yahvé, tú que conoces los corazones y puedes ver las intenciones de todos los seres humanos. Ven aquí, Señor. En obediencia al llamado de tu Hijo Jesucristo, estoy aquí. Derrámate, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo, que tu palabra sea predicada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pueden sentarse, por favor. Hoy en este domingo, a los predicadores nos toca tratar en el poder del Espíritu Santo, interpretar no solo las palabras del Evangelio, sino el tiempo en que se dijo este Evangelio, el contexto y hasta el lenguaje corporal de las cosas. Quisiera empezar describiendo un poco quién era esta mujer. Era una mujer cananea, del pueblo también de los filisteos, que le hicieron la guerra al pueblo de Israel y eran prácticamente enemigos milenarios. Para que ustedes puedan entender que el pueblo hebreo no cruzaba palabra con cananeos ni filisteos. Pero quisiera compartir con ustedes por qué el Señor Jesús estaba en un pueblo cananeo. ¿Por qué había salido de su tierra, del pueblo israelita? La razón, por el contexto, que él estaba buscando un tiempo para con él y sus apóstoles, para poderlos entrenar y hacerles saber cuál era la misión, en un lugar donde a él no lo conocieran, en un lugar donde no hubiera tumultos, tanto sus seguidores que tenían fe en él, como también las autoridades hebreas que buscaban para hacerle daño. Y por eso buscó un lugar apartado en un pueblo donde no era israelita, donde vivía gente considerada gentil o pagana. Pero la sola presencia de Jesucristo dentro de un mundo gentil, dentro de un mundo pagano, dentro de un mundo que no adoraba a Dios, se hizo sentir. Y es por esta razón que esta mujer cananea, y quiero que ustedes pongan su mente en esto, en esos tiempos de hace 2000 años, ningún varón y ninguna mujer se atrevía a presentarse ante una persona desconocida y hablar, porque era un sistema prácticamente, totalmente diferente al que nosotros vivimos. La mujer era considerada prácticamente como segunda en todo. Pero con todo y eso, ella supo de Jesús y supo que no era un ser humano común, porque en la manera en que ella busca al Señor Jesús, empieza describiéndolo Señor, y el término Señor se le da solamente a Dios. No es como hoy en español que a todo mundo le decimos Señor. El término Señor solamente se le da a Dios por la razón que los hebreos se negaban a pronunciar el nombre de Yahvé, el tetragrama, las 4 letras consonantes. Y para esto le daban nombres como Señor, el Altísimo, el Todopoderoso. Así que cuando esta mujer cananea ve al Señor Jesús, le dice Señor, Hijo de David, lo describe descendiente del rey David, del pueblo israelita. Ten compasión de mí. Le hizo saber que tuviera compasión de ella, que le permitiera acercarse, que le permitiera hablar con él.
Aunque el Evangelio no nos dice que el Señor Jesús no contestó, la realidad es que ella sabía que el Señor Jesús era un hombre receptivo, que era un hombre lleno de amor, que era un hombre que sentía empatía por la necesidad de los demás. Y ella le dijo: mi hija tiene un demonio que la hace sufrir mucho. Lo describe como Señor. Le dice que es hijo de David. Le pide que tenga compasión. Y le hace saber su necesidad. Entonces, al no contestar, los discípulos se acercaron y dile a esa mujer que se vaya. De pronto, me veo rodeado de miembros de la iglesia. Cuando te dicen: dile a ese que es muy bocón que se vaya de la iglesia, solo viene a causar problemas. Padre, ¿por qué tanto le aguanta a esta persona? Nuestra naturaleza humana no puede comprender lo que Cristo siente por nosotros. Y solo logramos entenderlo cuando sabemos que somos la iglesia, que somos las personas que representamos a Cristo. Y que si representamos a Cristo, tenemos que imitar su amor para con todos. Aunque sean hermanos difíciles o hermanas difíciles. El Señor Jesús dice: Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas de Israel. Sabemos que la misión salvífica de Dios inicialmente era para recuperar su pueblo que Él fundó, su pueblo que se descarriló, su pueblo que se apartó de Él. Y pensando en esto, el Señor pronunció eso. Pero al oír la mujer, no tuvo miedo. Y dice el verso 25: y fue a arrodillarse delante de Él. ¿Por qué esta mujer se arrodilló enfrente de Jesús? Porque sabía que estaba enfrente de alguien que era divino. Vean, ella no lo conocía por mucho tiempo, pero sentía la presencia divina. ¿Cuántos quisiéramos tener lo que tenía esta mujer? Que sentía la presencia de Dios enfrente de Jesús y por eso se arrodilló. Y cuando se arrodilló, le dijo: Señor, ayúdame. Ella sabía que estaba enfrente de quien podía ayudarla. Y aunque él había dicho que venía primero a las ovejas perdidas de Israel, sabía que en el corazón de Jesucristo latía amor, que latía compasión, y que sabía que no iba a haber un rechazo hacia ella por ser cananea, por ser pagana, por ser gentil, por no ser parte del pueblo de Dios. El Señor Jesús usa algo que para el pueblo hebreo era tan común, pero no lo digo de la manera como realmente el pueblo hebreo se expresaba. Entre los semitas, hebreos y todos sus pueblos, se hablaban de una manera despectiva. Y aquí tengo que explicarles. Jesús contestó: no está bien quitarle el pan a los hijos y dárselos a los perrillos. Esta traducción dice perros, pero en el original es perrillos, que viene de la palabra kainaria, de lenguaje antiguo, que significa perrillos. Y quiero que ustedes comprendan que perrillos eran aquellas mascotas
que vivían dentro de la casa de los amos y eran cuidados. Y el término perros solo se le daba a los callejeros, a los carroñeros, los que vivían abandonados en la calle. Esa descripción la usaban entre los paganos y entre los judíos para humillarse los unos a los otros. Pero Jesucristo no usó esa palabra. Él dijo perrillos. Pero ¿se imaginan ustedes al Señor Jesús hablando, diciendo esta parte? ¿Cómo pueden ustedes ver al Señor Jesús, que es lleno de amor, diciendo algo para insultar a una mujer? Claro que no. Él lo dijo tal vez de una manera muy coloquial y expresiva, como a veces también nosotros hablamos entre nosotros. Esta mueca de este vocabulario que el Señor le dijo a ella, con seguridad abrió en la mujer más la fe para seguir abogando por su hija. Entonces, por eso ella contesta en el verso 27, sí, Señor, sí, Dios, pero hasta los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella estaba llena de fe, que estaba hablando con alguien que era Dios y que tenía un corazón lleno de amor. Hasta que logró la respuesta que ella estaba buscando. Y el Señor Jesús le contesta, mujer, qué grande es tu fe. ¿Cuántos quisiéramos tener la fe de esta mujer cananea? Que no era parte del pueblo de Dios, pero sabía que estaba enfrente de Dios. Y le pidió y encontró respuesta. Hágase como quieres. Al momento, su hija sanó. Hoy en este día podemos ver y podemos estar absolutamente seguros que nuestro Señor Jesucristo no usó esa frase de perrillos en un sentido ofensivo, sino un lenguaje coloquial. Nuestro Señor Jesucristo, cuando pronunció eso, su sonido de voz sigue siendo un sonido de voz dulce, un sonido de voz que invitaba a la mujer a entregarse por completo y que tuviera fe al pedir. Y esto abrió la oportunidad a la mujer cananea y nos las abrió a nosotros. Porque si algo hemos olvidado, que los que estamos aquí y tal vez de los que están allá no son de raza hebrea. Por genética no somos el pueblo creado por Dios. Pero por Jesucristo, por la fe, hoy somos el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo. Amén. Así que, queridos hermanos, este ejemplo nos sirve a nosotros para preguntarnos en dónde está nuestra fe. ¿En quién está puesta nuestra fe? ¿En el Señor, que es Dios? O tal vez en otras cosas. Ella se postró. ¿Cómo hacemos nosotros cuando hablamos con Dios? Nos postramos, nos arrodillamos, creemos como ella, con una fe que Él puede hacer todo lo que pidamos. Y hoy también nos toca algo difícil en las palabras del profeta Isaías.
La palabra eunuco tiene muchos significados. Eunuco era un varón que era castrado para que se dedicara a cuidar el harén de los reyes y los ricos, o también para que ocupara altos cargos funcionarios, pero también para personas que eran afeminadas. Y vean lo que nos dice el Señor, que si aguardamos las leyes de Dios, Dios está con nosotros. Y hasta los eunucos pueden entrar al templo de Dios de la vida eterna si aguardan su ley, si aguardan su palabra. Y no solamente ellos. El verso 6 nos habla y a los extranjeros, si se entregan a mí para servirme y amarme, para ser mis siervos, y si respetan el sábado y no lo profanan, se mantienen firmes en mi alianza. Tú y yo, al no ser de raza hebrea, éramos extranjeros, pero ahora por Cristo somos parte del pueblo de Dios. ¿Quién dijo amén? Amén. Pero hay una petición, que debemos entregarnos a Dios para servirlo, para amarlo, para ser sus siervos y respetar el día consagrado a Él, que para nosotros es ahora domingo. El salmista nos recuerda que hoy en día los pueblos alaban a Dios en el verso 3. Y todos los pueblos deseamos que lo alaben. Pero que lo alaben en espíritu. Y que alaben al verdadero Dios, que es Yahvé Todopoderoso, en el nombre de su Hijo amado, Jesucristo. ¿Quién dijo amén? Amén. Queridos hermanos, solo para terminar este mensaje de hoy en día, el verso 15 nos dice, pues si el rechazo de los judíos ha traído al mundo la reconciliación con Dios, o sea que los judíos no recibieron a Jesucristo, lo rechazaron, y esto nos trajo la reconciliación a nosotros con Dios. Y nos trajo, y hasta hoy somos pueblo de Dios. ¿Qué no traerá el que sean aceptados? Nada menos que la vida de los que estaban muertos. Pregúntate, ¿qué hubiera sido de ti si no hubieras conocido a Cristo en tu vida? El que era vicioso, el que vivía alejado de Dios. ¿Qué hubiera sido de nosotros si hoy no estuviéramos en comunión con Cristo? Solo recuerda lo que dice Pablo a los Romanos, verso 29. Pues lo que Dios da, no lo quita, ni retira tampoco su llamamiento. A ti Dios te llamó para ser su pueblo, y la invitación nunca te la quitará. Nosotros somos los que nos autoeliminamos, y muchas veces por malos entendidos, o muchas veces por nuestros propios intereses. Pero usted, yo, todos que fuimos bautizados, fuimos llamados para ser el pueblo de Dios. Amén. Y eso Dios no nos los quita, aunque le fallemos. Podemos reconsiderar y regresar, que de los arrepentidos
es la iglesia de Cristo. Amén.